Entonces, bajo este postulado que el desarrollo tiene que ver con las personas y no con los objetos, que como vimos es algo que ya se venía desarrollando desde el libro de la dimensión perdida y que se van desarrollando a lo largo de las obras, se termina de tomar acá en el desarrollo a escala humana y bueno, si tiene que ver con las personas, entonces cómo comprendemos las personas. Y una de las cosas más importantes son las necesidades humanas como forma de acercarnos a las personas. Y entonces hemos escuchado tradicionalmente que en la economía se habla de que las necesidades son infinitas, que, claro, que tenemos muchas necesidades. Entonces acá se empieza a nuevamente se retoma esta reflexión a, bueno, ¿qué necesidades tenemos? Entonces se hace una distinción súper importante entre las necesidades y los satisfactores. Entonces, hay una, se empieza a mirar las necesidades como, o sea, como iguales a todos los seres humanos. Se identifica que las necesidades humanas no son infinitas, sino que son finitas, que son clasificables y que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades por el hecho de ser, o sea, por ser la misma especie tenemos las mismas necesidades. Lo que cambian son los satisfactores. Entonces, precisamente esta distinción, donde los satisfactores son la forma en que nosotros vivimos las necesidades y que son diferentes en cada cultura, nos permite un acercamiento muchísimo más amplio y mejor a las necesidades. Entonces, un ejemplo para que esto no nos quede a nivel teórico, podemos ver cómo la subsistencia es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, pero tenemos diferentes formas de vivirla. Por ejemplo, en África la alimentación va a depender, o sea, es una forma de vivir la subsistencia y va a depender de las condiciones ambientales, de la cultura, que es muy diferente a la alimentación que podemos tener, no sé, acá en Chile, que se puede tener en Colombia, que precisamente responde a ese contexto y responde a las personas. Entonces, de esta manera vemos que los seres humanos a lo largo de las culturas y la historia podemos tener las mismas necesidades, pero vamos a tener diferentes formas de vivirlas. Y acá hay algo muy importante y es un análisis a la forma en que vivimos esas necesidades, porque dependiendo la forma en que la vivimos va a generar diferentes niveles de bienestar o diferentes niveles de enfermedades y en muchos casos patologías. Entonces, bueno, acá para no detenerme en cada uno de los satisfactores, voy a hacer énfasis en los satisfactores sinérgicos. Entonces, acá hay un acercamiento holístico al ser humano y a la forma de ver las necesidades, donde es un sistema completo, donde no hay una visión jerárquica, que una necesidad es más importante que otra, o que las necesidades están aisladas, sino que acá lo vemos de manera completa, donde las necesidades se relacionan entre sí, donde hay como estas compensaciones y complementariedades, y la forma como yo vivo una necesidad puede repercutir en la otra. Entonces, nuevamente un ejemplo que aparece mucho en el libro de Desarrollo a Escala Humana y que también ponía Manfred, es para ir a los satisfactores sinérgicos, es por ejemplo la lactancia. O sea, la lactancia puede ser un satisfactor sinérgico porque cuando la mamá le da pecho a su bebé, o sea, está satisfaciendo esta necesidad de subsistencia, pero también está satisfaciendo otras necesidades que tienen que ver con la identidad, con la protección, con el afecto. Así que precisamente la forma como las vivimos va a generar efectos en las otras necesidades. Entonces, por eso hay un rol fundamental de estos satisfactores precisamente para generar estos niveles de bienestar. Y adicionalmente a la satisfacción de las necesidades, hay otros dos pilares que conforman el desarrollo a escala humana, que ya también lo vimos un poco en las obras anteriores, que tiene que ver, por un lado, con los niveles crecientes de autodependencia. Es decir, que las sociedades y las comunidades puedan llegar a un tipo de desarrollo que responda a sus propias características y que potencie esos recursos y potenciales que hay en el territorio. No que sean condiciones que vienen desde afuera, desde organismos internacionales, sino que precisamente puedan desarrollar sus recursos sinérgicos a nivel de cultura, a nivel de tejido social, que responda precisamente a su propia identidad. Y otro pilar que tiene que ver con la articulación orgánica. Y esta articulación orgánica se va a muchos niveles.
Uno de ellos, que ya lo hemos nombrado también, es la articulación entre seres humanos, naturaleza y tecnología. Precisamente entendiendo esto como un sistema vivo, también, también pensar este sistema vivo donde la articulación y donde el desarrollo debe responder al bienestar de las personas, debe responder al bienestar del entorno y del territorio. Entonces también cómo se da esta articulación orgánica donde el desarrollo tecnológico no amenaza, no amenaza las bases que sustenta la vida. Entonces, precisamente también por eso está esta articulación orgánica. Y por otro lado, existen otras articulaciones orgánicas que tienen que ver de lo macro con lo micro, que lo nombramos un poco también en la dimensión perdida, como, como lo macro debería ser la agregación de muchos micros. Por eso no simplemente hablamos de lo pequeño por lo pequeño, sino porque en lo pequeño surge precisamente esta sinergia y esta interacción de los sistemas vivos, que es lo que los hace fuerte, y cómo esta sinergia que se crea desde lo pequeño se puede ir articulando a manera de red con otros pequeños, y eso es lo que hace algo grande, no simplemente un gigantismo vacío donde los sistemas no tienen interacción y donde no tienen sinergia entre sí. Entonces, por eso se habla de esta articulación orgánica, donde, claro, donde también se dan todas estas dimensiones de las interacciones entre la sociedad y el Estado, donde ya se habla más de estas estructuras, de cómo conversan y cómo pueden interactuar entre sí. Entonces, bueno, un poco esta es como la gráfica de manera muy sintética del planteamiento que se hace desde el desarrollo a escala humana. Y para ejemplificar esto también me gustaría traer, acotar dos de los ejemplos importantes de aplicaciones del desarrollo a escala humana, y uno de ellos se da en Colombia, que Manfred lo nombraba mucho, se da en Pasto, al sur de Colombia, que es en una organización que se llama Asociación para el Desarrollo Campesino. Y justamente en el libro también encontramos cómo estas ideas del desarrollo a escala humana empiezan a tener mucho impacto en diferentes comunidades campesinas y comunidades indígenas y de pueblos originarios. Precisamente porque es un conocimiento que parte muy desde la realidad, desde intentar comprender la realidad, y toca algo muy fundamental de todos los seres humanos, que son las necesidades. Entonces, él cuenta cómo esta experiencia de la Asociación para el Desarrollo Campesino empieza a reflexionar a partir de las ideas y los fundamentos del desarrollo a escala humana, y a finales de los 80 hace una reconversión de toda su matriz productiva. Esta asociación se constituye justamente porque las comunidades vivían a partir de la explotación de carbón, de la generación de carbón y de la explotación del bosque. Y a partir de esta obra, ellos empezaron a relacionarse con el desarrollo a escala humana y empezaron a reflexionar y a decir, bueno, estamos acabando con nuestro entorno, ¿cómo hacemos y cómo hacemos esta transformación? Entonces, después de basar su economía en la producción de carbón, hicieron una reconversión a toda su matriz productiva y se volvieron reservas privadas naturales, y empezaron a desarrollar agroecología, empezaron a desarrollar turismo, a desarrollar otro tipo de actividades que precisamente refleja esta sinergia con el entorno y permite una satisfacción sinérgica de las necesidades humanas. De hecho, es súper interesante escuchar a una de las líderes de allá, que se llama Conchita, le dicen Conchita, es muy famosa, porque ella precisamente señala a Manfred y al desarrollo a escala humana como uno de sus grandes maestros. Y cómo este tipo de desarrollos de conocimientos o esta teoría también implica como un marco que permite transformar realidades locales. Entonces, a partir de esto, ellos, bueno, actualmente está esta asociación que se tomó como ejemplo para otras comunidades y como ejemplo de sustentabilidad y de desarrollo endógeno. Entonces, acá para no extenderme más e ir cerrando la idea, una de las potencias que también tiene el desarrollo a escala humana es que desarrolló la matriz de necesidades humanas fundamentales.
y la matriz de necesidades es un instrumento de política y de acción, como el mismo libro lo dice, que permite identificar cómo las personas y cómo las comunidades van viviendo estas necesidades, o sea, que permite identificar estos satisfactores y también permite identificar cómo transformar esta forma de vivir las necesidades para generar esta sinergia a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel territorial o con el entorno. Entonces, es decir, que acá se da mucho la idea de no de una sociedad idílica, sino de construir una sociedad donde todas las personas puedan satisfacer sus necesidades y puedan lograr sus niveles de autorrealización de manera personal y de manera colectiva. Bueno, y acá un poco enfatizar como en este primer postulado, que igual Manfred desarrolla todos estos postulados a lo largo de sus obras, pero enfatizar cómo sea este primer postulado, que la economía no está, estos dos primeros, que la economía no está para servir a las personas, que la economía está para servir a las personas y no las personas a la economía. Y este segundo, que precisamente el desarrollo tiene que ver con las personas y con los seres vivos y no con los objetos.